Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, a continuación vamos a hacer un problema. Estamos viendo el tema de tabla de frecuencias y anteriormente habíamos hecho un problema que incluía o que tenía como variable el número de integrantes de una familia. En este estudio se emplearon 20 muestras y aquí podemos ver que esta es una variable cuantitativa y discreta. También realizamos una tabla de frecuencias para un grupo mm, de datos que son cualitativos. Y a continuación vamos a hacer o vamos a desarrollar una tabla de frecuencias para un grupo de datos cualitativos, pero esta vez continuos. Como podemos ver, bueno, pues estos datos tienen em, estos datos tienen decimales. Estos son datos de segundos de arco. Es una medida de un ángulo. Aquí lo explica en el problema. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos lo que siempre calculamos. Y lo voy a borrar para hacerlo con ustedes. Y lo que primero calculamos es n. Significa el número de muestras. N, también calculamos mínimos, máximos, y eso es lo que siempre hacemos. Ahorita vamos a agregar unos cuantos cálculos más. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que el comando es contar y seleccionamos todos estos datos. Damos Enter y son 21. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 3, 21. Muy bien. Colocamos el comando min. Damos doble clic. Seleccionamos todos nuestros datos. Algo pasó aquí. Voy a hacerlo otra vez. Ok. Entonces, aquí nos quedamos en el número de muestra. Colocamos min. Damos doble clic. Seleccionamos una vez más todas nuestras muestras. Cerramos nuestro paréntesis. Y colocamos Enter. Igual, colocamos max. Abrimos paréntesis. Seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y ya nos dio el valor máximo. ¿Qué más tenemos que nosotros calcular? Aquí copiamos número de intervalos, no se alcanza a ver bien, número de intervalos, rango y amplitud de intervalo. Estos tres los copiamos y los pegamos aquí en nuestra tablita. Número 1, para calcular mi número de intervalos, aquí me dice mi fórmula. La voy a seleccionar. Esto es de... Okay. Lo tengo que seleccionar para no como que perdernos. Y aquí voy a colocar igual, raíz. Me dice que es la raíz de n. Entonces selecciono esta casilla donde está el 21, cierro mi paréntesis y me salió 4.58. Tengo que redondearlo. Entonces es muy importante redondearlo, por favor. Después vamos a calcular el rango. Aquí tengo la fórmula. Me dice que para calcular el rango yo tengo que restar valor máximo y valor mínimo. Entonces tengo que colocar igual, valor máximo menos valor mínimo y doy Enter. Este no lo redondeo. Y por último tengo que calcular la amplitud de intervalo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a colocar igual. Y aquí dice la fórmula que es el rango entre el número de intervalos, pero selecciono
el que está redondeado. Me salió 0.67 y este también lo voy a redondear. Es importante redondearlos porque después lo utilizamos para otros cálculos, ¿sí? A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos que de frecuencia a frecuencia porcentual acumulada, yo tengo que copiar aquí esta parte y la voy a pegar aquí debajo de mi tabla de datos. Pero esta vez voy a pasar 3 espacios. 1, 2, 3 y pego. Ya sabemos que esto tiene que estar pegadito y tiene que estar pegadito de una forma especial. Entonces, nosotros lo ponemos aquí en transponer y lo va a pegar de forma horizontal. Después, esto ya lo hemos visto como lo hacemos anteriormente. Y aquí me quedan estos dos valores, intervalo de clase y marca de clase. Son valores que no hemos calculado antes en los otros problemas y aquí lo voy a pegar. Lo pego de la misma manera, así, de forma horizontal. Ahí está. Este que está en intervalo de clase, hay que combinar la celda. Así nos queda. Listo. Marca de clase, borro esta parte de aquí para ir dando un poco de formato. ¿Y en qué consiste esta tabla de frecuencias o qué tiene diferente? Bueno, pues estas dos columnas son distintas. Un intervalo de clase o una clase es una subdivisión y yo le puedo dar a estos datos. ¿Para qué me sirve? Bueno, para poderlos interpretar de mejor manera. Este tipo de tabla de frecuencias, bueno, pues normalmente es utilizada cuando tenemos una gran cantidad de datos o cuando estos datos caen sobre puntos decimales. Ahora, fíjense muy bien. El intervalo de clase, aquí nos dice número de intervalos de clase. Dice que tenemos que crear 5 intervalos de clase diferentes. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí yo voy a poner un rango de intervalos. Voy a poner un número pequeño y un número mayor. ¿Sí? Ahorita les explico cómo. El primer intervalo de clase debe de llevar el valor mínimo que se encuentra entre mis datos. Pero ese valor mínimo yo le tengo que quitar una pequeña cantidad. ¿Qué cantidad le vamos a quitar? Bueno, pues esto es realmente arbitrario. Eh, Solo es para que nosotros podamos, sí, para que nosotros podamos graficar mejor. Entonces, en esta ocasión lo voy a dejar en 7.405. ¿Sí? 7.405. Ahora, ¿qué número va a ir aquí? Bueno, a ese número, aquí vamos a esto, dice intervalo de clase. El intervalo de clase tiene que ser el valor mínimo más la amplitud de intervalo. Entonces, yo a este valor más pequeñito, que es 7.405, le voy a sumar la amplitud de intervalo, pero la que está redondeada. Y ahí me va a salir, este es mi primer intervalo de clase. Yo tengo que generar otros 5. ¿Cómo los voy a generar? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es colocar igual y yo tengo que seleccionar esta casilla de aquí, el que dice 8.105 y le doy Enter. Y posteriormente yo tengo que elegir, bueno, en la celda de enfrente coloco igual nuevamente, selecciono este intervalo de clase que dice 8.105 y le voy a sumar nuevamente mi amplitud de intervalo. Entonces, ahí queda. Yo me regreso aquí a esta fórmula y en M8, que corresponde a la amplitud de intervalo, aquí lo podemos ver, yo voy a fijar ese valor, poniendo un signo de pesos antes de la letra de la celda, en este caso es M, y un signo de pesos después. Entonces, después de esto yo arrastro hasta aquí, hasta abajo, esta parte de aquí, y esto también lo arrastro. Y ya nos quedaron nuestros intervalos de clase. Entonces, fíjense, en esta ocasión, la frecuencia con la que se repiten estos datos la vamos a contar
entre estos intervalos o entre estos valores. Yo voy a buscar entre estos datos la cantidad de segundos de arco que se repiten entre 7.405 y 8.105. Esta es la diferencia, ¿sí? Nos ayuda a clasificar un poquito mejor los datos. Y va. La siguiente columna es la marca de clase. La marca de clase, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos nuestra fórmula, que es el intervalo de clase máximo más el intervalo de clase mínimo dividido entre 2. Bueno, ¿qué es eso? Van a ser nuestros dos valores que están aquí en las celdas previas. Para esto yo coloco igual, abro un paréntesis, pongo 7.405 más 8.105, cierro mi paréntesis y lo divido eso entre 2. Si se fijan, la marca de clase no es más que el número que está a la mitad entre estos dos intervalos. Ahora continuamos con frecuencia. Y para frecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que utilizar un comando especial. SDI, aquí lo tienen, ¿sí? Déjenlo hago un poquito más grande para que lo puedan ver. Aquí está todo lo que yo debo de colocar. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces, comenzamos. En este caso voy a poner igual. Aquí me está marcando después que debo de colocar o escribir, contar. Y aquí me van a aparecer varias opciones. Y yo voy a elegir en esta ocasión contar, punto, sí, punto, conjunto. Selecciono y aquí en esta fórmula que les puse del lado derecho me dice que voy a seleccionar los datos. Pero ahí me marca que tienen que estar fijados. Entonces, antes de la letra del primer dato voy a poner un signo de pesos y después de la letra. Lo mismo para cuando se acaban los datos. Aquí en la H voy a poner un signo de pesos y después de la H voy a poner otro signo de pesos. Ya tengo mis datos fijados. Después de eso debo de colocar coma. Voy a abrir unas comillas. Voy a escribir mayor que o igual que. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al programa que haga con este comando? Bueno, que entre estos datos yo debo de seleccionar los números que son mayores o iguales que y después yo voy a colocar Shift y luego voy a oprimir la tecla 6. Me va a aparecer este signo de aquí. Entonces, después de eso, yo debo de colocar, regreso aquí a observar mi fórmula, el intervalo de clase. Entonces me voy aquí a elegir 7.405. Hago esto aquí a la derecha para observar nuevamente mi fórmula y voy a seleccionar, voy a colocar coma, coma, vuelvo a seleccionar mis datos. Aquí tengo mis datos seleccionados, los vuelvo a fijar con un signo de pesos antes de la B, después de la B, antes de la H, después de la H, y luego repito esto que está aquí. Coloco una coma, abro unas comillas, pero en esta ocasión voy a poner el signo de menor que. Cierro las comillas, luego vuelvo a colocar Shift, coloco el 6 nuevamente para poner este signo que está aquí y coloco el valor que está aquí en un lado, que sería, aquí no se puede ver, pero es B16, ¿sí? No me deja verlo aquí la fórmula. Cierro el paréntesis y doy Enter. Me equivoqué aquí de casilla, no es B16, es B15. Entonces,
aquí el intervalo, bueno, pues hizo bastante grande, entonces corrijo con B15, es decir, el intervalo que está al lado de 7.405, doy Enter y me salió que tengo una frecuencia de 7 veces. Es decir, que dentro de estos valores, estos valores caben o se repiten durante 7 veces entre 7.405 y 8.105. ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahora? Bueno, pues arrastrar mi cursor con la columna y ya tengo la frecuencia de estos datos. Entonces, quiero que observen aquí que este intervalo de clase me da una subdivisión y eso me permite clasificar estos datos. Aquí, por ejemplo, dice que solo un valor está entre 10.205 y entre 10.905. Entonces volteamos a ver y efectivamente solo 10.80 está entre esos valores. Ahora, ¿cómo verificamos mi frecuencia? Nada más doy igual, suma, selecciono esta columna completa, solo los datos, cierro y aquí me salió 21. Este 21 tiene que coincidir con el número de muestras, que es n. Entonces, eso nos va diciendo que nosotros pues vamos bien con nuestra tabla de frecuencias. Y vamos dándole un poquito de formato. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Y esta parte de aquí en adelante, bueno, pues es prácticamente igual que en los problemas anteriores. Mi frecuencia relativa, aquí vemos que es la frecuencia entre el número de muestras, o n. Entonces, aquí entre n, y aquí me sale que la frecuencia relativa de digamos, de estos valores es de 0.33. Para continuar, yo tengo que fijar mi valor de n para para poder arrastrar el cursor y que no me cambie la casilla. Como vemos aquí, seguimos eligiendo el número de muestras. Verifico que estoy haciendo bien mis cálculos y aquí me tiene que salir 1. Ahora voy a calcular, ya tengo esta, ¿sí? Frecuencias normales, tengo frecuencias relativas y ahora voy a calcular frecuencias porcentuales. Aquí la fórmula me dice que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces yo escribo igual, selecciono mi frecuencia relativa, pongo un asterisco, después escribo 100 y doy Enter. Y vuelvo a bajar aquí mi columna. Aquí en este botón que dice disminuir decimales, doy clic y dejo todos los números con 3 decimales. Y aquí vuelvo a arrastrar esta parte de aquí y me sale bien. Entonces tenemos 21 es el número de muestras, n. Aquí se formó 1 y aquí se formó 100. Entonces vamos bien. Ahora me toca calcular la frecuencia absoluta acumulada. Y para esto voy a ver nuevamente mi fórmula. Aquí la tengo. Y significa que aquí hay que poner mucha atención en el nombre, frecuencia absoluta acumulada. Yo tengo que acumular esta frecuencia de aquí, ¿sí? Puedo ir aquí marcándolas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ya lo sabemos. La primera celda, solo coloco mi primer valor. Después, en la segunda celda, coloco igual, selecciono el valor anterior, coloco más y vuelvo a mi segundo valor. Entonces, esos dos los estoy sumando, doy Enter y ya después solo arrastro. Y entonces, vemos aquí que estamos trabajando bien porque me volvió a salir 21. Este y este coinciden. Vamos bien. Ahora continuamos y me dice que
la frecuencia que tengo que acumular es la frecuencia relativa. Ahora voy a trabajar en este de aquí. Vuelvo a marcar y coloco igual. Ya sabemos que colocamos la primera celda de la frecuencia relativa. Después aquí colocamos igual, seleccionamos la celda anterior, más la celda o la frecuencia relativa siguiente, damos Enter y arrastramos el cursor. Y aquí nos dio 1. En esta ocasión voy a quitar los decimales para que se vea mejor. Así, con 2 decimales yo creo que es suficiente. Esto con 2 decimales. Ahí está. Y nuevamente en frecuencia porcentual vuelvo a hacer lo mismo, pero esta vez la que se va a acumular va a ser la frecuencia porcentual. Elijo la primera celda, doy Enter, coloco igual, selecciono la celda anterior y sumo el siguiente porcentaje de frecuencia. Y vuelvo a arrastrar el cursor. Nuevamente, estas de aquí las voy a dejar en 2 decimales. Y aquí lo tenemos. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, incluyendo los intervalos de clase. Y esto, como habíamos comentado, es para datos cuantitativos continuos que tienen decimales.